Saben, a pesar de que vivimos tiempos muy complicados, ¿verdad? Estamos sabiendo acerca de los acontecimientos en el mundo entero y realmente Dios es aquel que nos sostiene en todo momento. Nos ayuda a seguir en este diario vivir y las dificultades quedan en un segundo plano cuando nosotros realmente ponemos y centramos la vida de Dios. Y estaba meditando acerca de un acontecimiento que en el día de hoy llegó por medio de las publicaciones que se hacen del mundo cristiano, y me llamó la atención que en los Estados Unidos ya ha comenzado una persecución abierta para la Iglesia del Señor, de la cual a nosotros no va a ser menos. Se dice que en Pensilvania un pastor que caminaba con su Biblia por la plaza fue llevado preso. Y qué terrible mirar en estos tiempos que ya no tengamos esa libertad de expresión y aún también el poder llevar el Evangelio aún con nuestra libertad religiosa, ¿verdad? Son tiempos complicados y mayormente el enemigo sabe que le queda muy poco tiempo para ser atado y aún así y llevado al lugar donde debe estar. Pero la dificultad vendrá, mis amados. Es por eso que nosotros debemos estar firmes en la fe, constantes en la fe, analizando bajo los tiempos en que vivimos, que son tiempos peligrosos. Tiempos donde la fe de muchos va a faltar, la caridad de muchos se va a enfriar. Y saben, pasamos tiempo donde existen muchos amadores de sí mismos, muchas personas que populan, pero en este estado de depuración, la Iglesia de Jesucristo va a ser establecida de una forma gloriosa, de la cual usted y yo necesitamos establecernos como verdaderos hijos de Dios para llevar las buenas noticias al mundo. Es maravilloso saber que existen hombres y mujeres que se dedican, que sirven al Señor con integridad y que lo podamos hacer con entrega, ¿verdad? Si amamos a Dios, dice la palabra del Señor que aquellos que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Amén. Si amamos a Dios, vuelvo a repetir, todas las cosas nos ayudan para bien. Ahora, en este eslogan que podríamos tomar como tal, pensaríamos que no hay dificultad para el justo, que las circunstancias no nos apremian. Podríamos pensar que todo sería un camino que vamos siempre en forma ascendente, pero no es así. ¿Por qué? Porque sufrimos, aún también vivimos la circunstancia como la vive cualquier otro ser humano. Es más, debemos sobreponernos aún en nuestra fe, ¿no? Para ser llevado de gloria en gloria y de poder en poder. Y aprendemos a través de la vida, como bien decíamos el domingo pasado, a vivir una vida equilibrada y sondeada por el poder de Dios y por su Espíritu Santo, que nos ayuda a alcanzar esas promesas en Dios.
El tema que vamos a abordar siguiendo la serie La Nueva Vida en Cristo, en esta tarde vamos a abordar cómo vivir correctamente. Cómo vivir correctamente. Filipenses 4:9, leemos en la palabra del Señor y dice, Filipenses 4:9, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Miremos, como bien decíamos el domingo, ya lo hemos leído este pasaje, y para aquellos que nos escuchan vía internet, en esta serie estamos abordando la importancia de la palabra de Dios, la importancia del Espíritu Santo en el creyente, la importancia de corregir aquellas cosas que no están bien y por sobre todo que podamos nosotros vivir en paz, ¿no? Y la paz dijimos que viene cuando nosotros amamos su ley, amamos la ley de Dios. Entonces, en el Salmo 119, ¿no? 165, allí nos dice que aquellos que aman la ley de Jehová tienen mucha paz, ¿no? Y que no hay tropiezo para aquellos que aman la ley de Dios. Qué importante es meditar y amar sus mandamientos, amar todo lo suyo, ¿no? Ahora, cuando Pablo habla a los filipenses, él les está diciendo, ¿qué han aprendido ustedes? ¿Qué han recibido de mí? ¿Qué han oído ustedes? ¿Qué han visto en mí? Si ustedes han oído, si han aprendido, si han recibido algo de parte mía, dice, esto deben colocarlo en práctica, esto hagan ustedes. Y el Dios de paz, dice, estará con ustedes. Se coloca como ejemplo. Y nosotros sabemos, mis amados, que el Espíritu Santo es aquel que nos redarguye y que nos enseña y que nos corrige, aún también nos instruye y nos guía a toda la verdad. Jesús mismo dijo allí en San Juan, no lo busque, el texto dice, pero cuando, dice, venga el Consolador sobre ustedes, el Espíritu Santo, a quien, dice, el Padre enviará, dice, es el Espíritu de verdad. Dice, él, dice, procede del Padre, o sea que viene de parte del Padre, y el Espíritu Santo dará testimonio acerca de mí. Miramos la obra del Espíritu Santo que es habilitada por Jesús. Y de esa manera, también como agente de restauración, ¿no? El Espíritu Santo es el agente que restaura, porque ha sido prometido para nosotros, está con nosotros y en nosotros. No es algo ajeno y muchas veces nosotros lo tenemos como ajeno, pero el Espíritu Santo ante cualquier situación humana, el Espíritu Santo viene a nuestra ayuda. Amén. Sanando, restaurando, trayendo la libertad gloriosa que necesitamos los verdaderos hijos de Dios. Lamentablemente, decíamos también días atrás, que hay muchos cristianos que viven derrotados porque les ha agarrado la garrotera, se han endurecido, están como el Chavo, ¿no? Y lamentablemente no se sabe cómo salir. ¿A usted le ha pasado alguna vez? ¿Verdad que sí? Que dice, pero esto es la vida cristiana, cuando Cristo me ofrece verdadera libertad, cuando Cristo me ofrece verdadera vida, única vida.
y aún también el Espíritu Santo en mí? La consecuencia es que vivimos diciendo que somos, pero no. Vivimos una vida contraria, porque decimos que hemos muerto a la vieja vida, pero todavía el viejo hombre resurge. Cuando el Señor vino a nosotros, se dio a conocer y dice: yo les amé a ustedes primero. No es que ustedes me hayan amado a mí, sino que yo les amé primero. Usted y yo no hemos tenido que hacer absolutamente nada. Hemos dado ese paso de decirle al Señor: sí, Señor, creo. Y en ese mismo instante, al creer, el Señor vino a nosotros. Tomó su lugar y no nos dejó en abandono, sino que el Espíritu Santo ha sido colocado en nosotros como ese agente de restauración. Amén. Mire qué importante. Y en esa área comenzó a librarnos de las cadenas que nos ataban. Nos libró de aquellas cosas que eran contrarias a su voluntad. Aún también nos libró de los pleitos, de las angustias, de las situaciones callejeras que vivíamos. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes alguna vez quiso enfrentarse a su enemigo que lo molestaba? ¿Verdad? Quizás con sus propias manos, con sus puños, o quizás tomó una herramienta para dársela en la cabeza a alguno. Con su propia fuerza quiso hacer propia justicia con mano propia. Yo he sido uno. ¿A quién de nosotros, quizás aquellos que manejamos, no se nos ha cruzado alguien delante y le dijimos: que Dios te bendiga? ¿Verdad que no? Sino que más bien: ¿qué haces? ¿Por qué no te corres? ¿Dónde aprendiste a manejar? Y miren, esos son pleitos, situaciones que nacen. Aquí tenemos un hermano que es coletivero, quizás cuántas que nos puede llegar a contar, ¿verdad? Y de esas cosas donde nosotros imponemos, porque todavía existe en nosotros esa cuestión de ira, de contienda, ¿no? Y el texto de Santiago 4, en el versículo 1, no lo busque, que lo hemos leído ya, dice: ¿de dónde provienen estas situaciones, las guerras, los pleitos? ¿De dónde provienen en vosotros? Dice: ¿no es acaso, dice, de vuestras pasiones las cuales combaten, dice, aún en nuestros propios miembros? Dice: codician y no tienen. Dicen: matan y arden ustedes de envidia y no pueden alcanzar. Dice: combaten y luchan continuamente, pero no tienen lo que ustedes desean. La pregunta es: ¿qué ganamos cuando nos airamos? ¿Qué ganamos cuando estamos en esa condición de combatientes, ¿no? Dice: ustedes piden y piden mal, porque piden para sus propios deleites, gastan para lo que a ustedes les parece correcto. Y la condición que Pablo coloca allí, le dice: ustedes, almas adúlteras. Dice: ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Porque cualquiera que se quiera hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Más adelante, en el versículo 7, dice: sométanse ustedes a Dios, resistan al diablo, y él, dice, huirá de vosotros. Aquí presenta un enemigo. Dice: él está presente, deben resistirles, y él va a huir de vosotros. Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien sus manos, y vosotros los que tienen doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Dice: aflijan ustedes su alma
tengan un lamento, lloren. No, pastor, yo soy hombre, ¿cómo voy a llorar? Eso significa debilidad. El apóstol Pablo aconsejando de esta manera, para que vuestro lloro se convierta en risa, y vuestro gozo se convierta en tristeza. Aflijan, lamenten, lloren, para que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Yo encuentro en este pasaje que es la ley del opuesto, porque el mundo dice otra cosa. ¿Cómo vas a humillarte? Es preferible que seas quien imponga, quien te establezca. Pero saben, el apóstol Pablo iba un poquito más allá de los pensamientos carnales y naturales. Él le decía, miren, yo no pudiera hablarles de otra cosa de lo que no haya experimentado. Si les hablo de paz, es porque experimento la paz. Si les hablo del gozo, es porque el gozo está en mí. Si les hablo acerca de que puedo superar la ansiedad, es porque he superado la ansiedad. Y saben, en el capítulo 4, el apóstol Pablo les enseña de que se puede tener una mente segura, se puede tener en el corazón paz y se puede aún librarse de la preocupación. Pero por supuesto, él tenía claro 3 puntos que son muy importantes para que nosotros meditemos y aún también lo analicemos en esta noche. Él tenía un sentir, escuche, un sentir bajo sumisión, era sumiso. Su sentir era un sentir de una vida espiritual, no era carnal. Y lo tercero, que ese sentir hacía de su seguridad. ¿Sí? Ahora, en estos 3 aspectos, un sentir sumiso, un sentir espiritual y un sentir de seguridad, ¿no? Pablo, el apóstol, él podía trazar una línea y en esa línea caminar seguro sin dudar de que él iba a caer. Él describe de esta manera quién es su Señor. Y ante la ansiedad que toda persona tiene, ¿no? ¿Qué significa ansiedad? La palabra ansiedad en la lengua española significa un estado de agitación. Eso significa ansiedad. Alguien que está inquieto, alguien que está desmedidamente sacado, ¿no? Y la ansiedad ciertamente ataca a la persona física. Aún también ataca tus emociones y, por supuesto, de consecuencia, a tu parte espiritual. O sea, en todo el aspecto integral. Y cuando Pablo utiliza el término de no estar afanosos, ¿no? Significa literalmente, dice, no estén ustedes destrozados, no estén pendientes, porque el afán los va a destruir. Tremendo. Ahora, cuando la ansiedad viene al pensamiento, nuestra mente y nuestros sentimientos tira flechas para todos lados. Mi mente comienza a divagar. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Dónde debo acudir? Creo muchos círculos, espacios que son viciosos y aún también juegan contra la ambición. Que la ambición correcta no es mala, pero la ambición desmedida hace que nosotros estemos siempre buscando tirar línea para diferentes lugares. La mente es un campo difícil y nuestra mente nos dice, aun cuando nuestra mente nos dice que no debemos afanarnos,
pero difícil es en ese momento poder controlar la ansiedad, porque nuestro corazón, juntamente con la mente, trabaja en una forma acelerada, y en ese momento de afán nosotros no podemos disfrutar de la paz de Dios. ¿Por qué? Porque se rompe ese círculo de tranquilidad y es invadido por la ansiedad. ¿Qué provoca la ansiedad? La ansiedad la provoca las actitudes, los pensamientos, que son equivocados, ¿verdad?, hacia la persona. Y por supuesto, cuando Pablo en el capítulo 4, él aprendió a moderarse. Y yo le voy a comentar acerca de lo que él no tenía como consideración de afán. El apóstol Pablo no se afanaba por las personas, porque sabía que las personas eran problemáticas y por lo tanto él les habla, ¿no? Allí en el capítulo 4 dice: ustedes, hermanos míos y amados míos, mire cómo los trata, amados míos, queridos míos, corona mía, gozo mío, dice, ustedes estén firmes en el Señor. Les comienza dando un consejo: estén firmes. Y sabiendo que eran conflictivos, en el capítulo 4, en el versículo 3, él menciona 2 personas allí. Y dice: ruego a Evodia. ¿Le pondría de nombre a su hija de esa manera? Seguramente que no, ¿verdad? Dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, dice, te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, y otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres, porque el Señor está cerca. Ahora, escuche, Pablo sabía que había conflictos entre estas 2 mujeres. Evodia y Síntique tenían conflictos y no estaban en un sentir, en un mismo sentir. Y él debe reconciliar esta situación. Y por lo tanto les dice: queridas en el Señor, servimos a un mismo Dios. ¿Cómo podemos estar peleados? ¿Cómo pueden ustedes estar peleadas? ¿Por qué no buscan el modo de reconciliar? Es importante que ustedes coloquen los ojos en Jesús, que ustedes estén firmes. No permitan que el pleito que ustedes tienen puedan guiarle a un desentendimiento. Y Pablo les advierte, aún también a los filipenses, porque eran muy propensos a escuchar diferentes doctrinas erróneas, y enfatizaban algunos de ellos en relaciones que eran de distracción. Y saben, estas 2 mujeres habían trabajado mucho en la obra del Señor. Eran personas confiables, que realmente amaban la obra del Señor, pero a pesar de sus esfuerzos, a pesar de las situaciones, eran y escuchaban también otros tipos de mensajes de falsos maestros. Y habiendo trabajado, ahora habían sido seducidas. Y escuchando estas palabras de otros siervos, comenzaron a tener disensión. Pero no, dice de tal manera, me parece que es así, yo creo que debería ser de esta forma. Por lo tanto, llegaban a un pleito entre ambas, y el apóstol Pablo dice: no es posible que ustedes tengan una excusa para permanecer irreconciliadas. La pregunta que viene a mi mente es esto:
Quizás a usted le haya ocurrido que no encuentra un punto de reconciliación, porque dice, el tiempo será el mejor justiciero para que esa cuestión pueda salir a luz y al tiempo oportuno salga a la luz. Mire, la Biblia nos enseña que no debemos dejar nosotros para mañana lo que debemos hacer hoy. Cuando usted tiene algo que reconciliar, debe hacerlo en tiempo oportuno, en el tiempo justo, no dejar pasar, porque el mañana no es nuestro, ¿sí? Y Pablo era premiante lo que él llevaba, reconciliar esa situación. Y dice, también coloca a un ejemplo como aquel compañero fiel que trabajaba acompañándolo en su ministerio. En el caso, Pablo no lo menciona, pero sí podríamos decir que podría ser Epafrodito, ¿no? ¿Por qué? Porque es aquel que lleva adelante la carta a los filipenses. Era un camarada que lo acompañaba aún también en la prisión a Pablo. Pero se duda al respecto de este compañero fiel. Ahora, sí hay algo que el apóstol Pablo deja muy asentado. Dice, a estos que me han sido fieles, aquellos que han trabajado arduamente y que son compañeros de milicia, yo sé, dice, que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Quién puede afirmar fehacientemente de que el nombre de tal persona esté colocado en el libro de la vida? Sino solamente alguien que ha tenido la revelación, alguien que camina en la verdad y que sabe que por sus obras y sus acontecimientos puede dar a entender que esa persona ha sido fiel al Señor y sirve con integridad de corazón. El apóstol Pablo se goza y les pide que sean amables, que sean razonables, que no entren en pleitos, más bien que sean caritativos el uno con el otro. Mis amados, no hay cosa mayor y más importante que amarse con el amor de Cristo. No hay cosa más suprema que amar a tu hermano con amor de Dios. No hay cosa más importante en la vida de la iglesia que un creyente, que un hijo de Dios pueda orar e interceder por otro y no tener un espíritu de revancha, un espíritu contencioso. Cuando uno realmente ama, está cumpliendo con la ley de Dios, porque le conoce, porque está presente. Y saben, las circunstancias quedan en un segundo plano. Ya no estás observando sobre el hombro de tu hermano, sino que lo estás viendo de frente, con sinceridad, con libertad en el espíritu, sin guardar rencor. Por eso Pablo, cuando les visitaba, él le decía en el versículo 10 del capítulo 4, dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido en cuanto al cuidado en mí, de lo cual también estáis solícitos. Pero faltaba esta oportunidad. No digo que yo tenga, dice, escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia en todo y por todo, dice, estoy enseñado, saciado de cómo para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. ¿Por qué? Porque dice allí en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Él no estaba preocupado por las personas, tampoco estaba preocupado por las cuestiones materiales de la vida. Y aquí nos deja una enseñanza, porque las circunstancias
en las cosas materiales nos sobreocupan. ¿Sí o no? Si le preguntara cuánto tiempo usted y yo dedicamos para nosotros, para usted, ¿cuánto tiempo dedica? 14, 16, 18 horas, algunos más. ¿Cuánto le dedicamos para honrar a Dios? 1 hora. Y hasta nos aburrimos, nos cansamos. Cuando se trata del Dios soberano, dedicamos mucho más tiempo para las cosas materiales, mientras que Pablo dice, estas cosas circunstanciales, momentáneas, son pasajeras. Son pasajeras. No me es una preocupación. ¿Por qué? Y responde de esta manera, porque mi sentir es otro, mi vivir es otro, ¿no? ¿Saben? Si usted lee el capítulo 1 de Filipenses, usted va a encontrar que el apóstol Pablo ganaba la victoria sobre la circunstancia. Porque él decía, para mí el vivir es Cristo. ¿Sí? En el segundo capítulo, el capítulo 2, él habla de sumisión. Y de esta manera, él estaba, al estar sumiso a Cristo, él estaba triunfando sobre las circunstancias, sobre la problemática de la vida. Y lo resume de esta manera, enseñándonos a nosotros también. Dice, queridos, amados, haya en ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús. Capítulo 2. Y por tercero, él dijimos que tenía el sentido y el sentir espiritual. En el capítulo 3, él triunfa, el apóstol Pablo, sobre las circunstancias físicas. ¿Por qué? Mire lo que dice, dejando lo que queda atrás, dice, ahora prosigo al supremo llamamiento. Búsquelo después en su casa, usted puede leer y le insto a que lea estos 3 capítulos. Ahora, de esta manera, podríamos decir que el apóstol Pablo, él estaba totalmente confiado en lo que creía. No vivía un cristianismo nominal. ¿Saben que hoy está lleno de cristianos nominales? Que dicen que viven por fe, pero su fe es nada ante la pequeña problemática, ante el pequeño desafío de las relaciones interpersonales. Hacemos desastres. Todavía surgen pleitos, surgen situaciones humanas que quiere salir ese viejo hombre. Pero, ¿y qué menos decir de ser espirituales? Porque dice que aquel que es espiritual, dice, él juzga todas las cosas, pero el espiritual no es juzgado por nadie. Mire qué condición importante para un ser espiritual. Pablo veía las situaciones que se creaban entre medio de los corintios y los filipenses aún también, y decía para sí mismo, cuán pequeños son, cuando ya deberían, como le decía a los Gálatas, ya debiendo ser maduros, aún dice, tienen necesidad de la leche materna. Mis queridos, el apóstol Pablo nos enseña que nosotros debemos madurar. El apóstol Pablo nos enseña que nosotros tenemos que tener el pensamiento de Cristo para que una mente y un corazón de cualquier individuo que dice ser hijo de Dios obtenga la verdadera paz sobre la circunstancia y aún ser librado de las cosas que nos perturban. El resultado y el ejemplo que el Señor nos da es que nosotros debemos pensar en Él. Por eso resume de esta manera, en esto pensad. ¿En qué?
pensar en Cristo, en el Señor. Pero por supuesto, pastor, la vida no es fácil. La vida tiene sus matices, tiene sus colores, tiene sus grises. Y saben, podemos decir a nosotros, no siempre es fácil tener una actitud positiva. No siempre es fácil encontrar la postura correcta. Tenemos situaciones a la derecha, situaciones a la izquierda, y no siempre es fácil tener una condición amorosa, pura. Cuando nos hieren, nos suceden cosas malas, y muchas veces los pensamientos nacen torcidos. Queremos conducirnos correctamente, pero vienen a nosotros esas circunstancias adversas. ¿Cómo es que yo deba pensar de esta manera? La palabra de Dios nos insta, te insta a ti y me insta a mí, nos insta a todos nosotros a que escojamos el camino diferente. Y ese camino diferente es pensar en lo verdadero, pensar en lo excelente, pensar en Cristo. Siendo Dios, dejó su divinidad para venir a tomar forma de hombre como tú y yo. Siendo Dios, se despojó de su gloria para hacerse miseria como nosotros, sufrir las mismas situaciones que nosotros sufrimos. Pero al tercer día Jesús resucitó. Se levantó triunfante de la muerte, derrotó la muerte y el imperio de la muerte y surgió triunfante, triunfante. La muerte no lo pudo detener y hoy está sentado a la diestra, a la derecha de Dios Padre, otorgándonos a nosotros la verdadera libertad. Por cuanto Él venció, tú y yo somos también más que vencedores. Amén. Queridos, esta es la realidad de lo que el apóstol Pablo enseñaba. Dice, yo juntamente con Cristo estoy crucificado. Yo ya no vivo más yo, sino que Cristo vive ahora en mí. ¿Vive Cristo en tu persona? Pregunto, ¿vive Cristo en tu persona? Por lo tanto, si Cristo vive en ti, ya no tiene más autoridad ni dominio la circunstancia, el problema o quizás el desenfreno que vives. Ahora la importancia es que te asegures que estés crucificado con Cristo. La importancia es que te sientas reflejado como un verdadero hijo de Dios, que te sientas reflejada como una verdadera hija de Dios. Y si estás padeciendo situaciones que quizás complican tu existencia, que no te es fácil, es tiempo de que le digas, Señor, ayúdame. Ayúdame a vivir conforme a tu corazón. Ayúdame, Señor, a tener tu pensar. Ahora, miren cosas en que podemos nosotros cambiar, ¿sí? Motivos para cambiar nuestro pensamiento. El Salmo 1, versículo 2, dice así. Habla acerca de aquel que es bienaventurado, ¿no? Salmo 1, versículo 2 dice, aquel que se deleita en la ley de Jehová, en la cual está su delicia, en su ley medita de día de noche, este será bienaventurado, feliz, se traduce. Aquel que medita en la ley de Jehová. Número 1, deleítate a sí mismo en Jehová, dice el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse, gozarse, encontrar en Él la saciedad. Salmo 48, 9, otro cambio de nuestra mente en que nosotros debemos meditar.
Salmo 48, 9. Mire lo que dice. Nos acordamos, Señor, de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Recuerde, medite lo que el Señor hizo en usted. Reflexione de dónde el Señor lo sacó, cuánto amor y misericordia tuvo para con usted. Piense, cuando usted está en la circunstancia, diga, Señor, ¿acaso no me has sacado tú del lugar cenagoso? Cuando usted medita, levanta ese pensamiento a Dios, Señor, ¿no me rescataste desde el mismo infierno? ¿Y me has colocado en un lugar de privilegio? ¡Cuánto amor! Medita en el amor de Dios. Y las circunstancias se irán. Los problemas se van a correr. Porque usted tiene un corazón agradecido. Amén. Gloria a Dios. Otro pensamiento que deberíamos cambiar. Salmo 77. Mire lo que dice en el versículo 12. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Aleluya. Salmo 77, 12. Subráyelo en su Biblia. ¿Saben? Necesitamos pedirle perdón a Dios porque no tomamos tiempo para meditar en sus poderosas obras. La pandemia, el COVID, las situaciones laborales, que no llegamos a fin de mes, cuando el Señor dice, ¿acaso no tengo yo el control? ¿Acaso te ha faltado el bien, el alimento? ¿Acaso no estoy contigo? Y usted puede añadir a esas cosas muchas cosas más. Usted no sabe lo que yo estoy pasando. Pero usted, si trae a su mente que Dios es grande, que Dios es poderoso y que Dios puede librarle de esa situación y hacer grandes proezas en usted y en los que están alrededor suyo, medite, traiga memoria. Salmo 119, 15, otro más. Mire lo que decía el salmista. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. ¿Qué nos pasa, cristianos, hijos de Dios, que no meditamos, no consideramos los caminos de Dios? ¿Será que el afán, será que la ansiedad han tomado nuestra mente que ya no podemos más deleitarnos en las grandes proezas de Dios? ¿Será que estamos inmersos en tantas situaciones que no podemos reflexionar, no podemos meditar, no podemos apartar tiempo para el Señor? Uno más, Salmo 119, versículo 48. Mire lo que dice este salmo. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. ¿Dices que amas a Dios? Escuche, ¿dice usted que ama a Dios? Por lo tanto, usted afirma que ama también sus mandamientos, ¿verdad? Y si usted dice que ama sus mandamientos, por lo tanto, usted debe vivir esos mandamientos del Señor. Pastor, es muy difícil. El tiempo que vivimos, la maldad va en aumento y no nos podemos quedar atrás. Sé que puedo, pero algunas cosas, miren, no hay términos medios. Usted recuerde que en el mandamiento que se ha sido entregado al pueblo de Israel, si se quitaba una sola tilde, era culpable de todo.
Y en tiempo de la gracia no es menor. Porque estemos en tiempo de la gracia, no es que se nos es permitido tomar algunos mandamientos y otros no. La demanda del Señor es mayor. Por eso debemos pensar, meditemos sobre nuestros caminos, pensar en aquello que es bueno, además de pensar en Dios y de sus atributos. Tenemos que pensar en todo lo bueno. O sea, yo no estoy enseñando en esta noche que debemos nosotros fingir de que nada malo nos sucede jamás. No estoy enseñando esto. Necesitamos mantenernos en contacto con la realidad y para eso colocar un equilibrio. Y el equilibrio viene con el gozo del Señor. El gozo del Señor primero y no la amargura. ¿Por qué? Porque la amargura te derrota, te aniquila. Pero cuando estamos llenos de la presencia del Señor, cuando el gozo está en nosotros, el cansancio, la situación de la vida se va a ir colocando de lado. Por eso el Señor dijo esta palabra que muchas veces la recitamos de memoria. ¿Se recuerdan allí en Mateos, en el capítulo 11, en el versículo 28? El Señor decía, vengan a mí, todos aquellos que están trabajados y cargados, que yo les voy a dar descanso. ¿Cómo desearía en este momento estar en mi casa plácidamente? Estoy en la iglesia escuchando un mensaje. Quisiera otro tipo de descanso. Y yo sé que usted en este momento desea otro descanso, pero es el Señor en esta noche que invita a que si usted está realmente en esta condición débil, con ansiedad, con muchas circunstancias y problemas, despreocúpese. Acuda al llamado del Señor que dicen vengan a mí. Acudamos al llamado del Señor que nos dice ustedes que están trabajados y cargados, soy yo quien les va a dar el verdadero descanso. Mi amado, debemos tener el entendimiento pronto para que en la verdad del Evangelio nosotros podamos comprender la verdad absoluta para colocar nuestra total esperanza en el Señor. En el Señor. Si usted escudriña la palabra, descubrirá que al escuchar, al estudiar la palabra, descubrirá que el Señor le va a guiar por esa palabra. Al escudriñar va a descubrir esos errores, esas dificultades y va a comenzar a direccionarse bajo el caminar de Cristo. ¿Qué va a hacer? Imagínese usted que alguien está orando por una persona y ora por 1 año, 2, 3, 5, pero esa persona por la cual ora es la persona equivocada. O un cristiano que dice, voy a ganar a tal persona para Cristo, para que cuando esa persona inconversa venga el Señor, el Espíritu Santo la toque y pueda quizás casarme con ella. Yo he escuchado de estos planteos 1001 veces. Y al meditar, al reflexionar, el Espíritu Santo que viene sobre aquel que ora y dice, no, estás haciendo la oración incorrecta. ¿Qué va a hacer esa persona que ha dedicado tanto tiempo en el orar? ¿Qué debe hacer esa persona si la palabra habla, si la palabra corrige?
Lo mínimo cuando una persona escucha la voz del Señor es volverse a Dios, volverse al consejo de la palabra, tomar una acción de fe, sin importar cuál sea la cuestión que se encuentra o el asunto que tiene que llevar por delante. Pero saben, a veces las emociones nos juegan un mal pasar, porque decimos, pero no, es buena, es bueno. Yo sé que algún día Dios lo va a tocar. Pasaron los años, pasó el tiempo y se dio cuenta de que no era de Dios. Pasó el tiempo y dijo para consigo mismo, ¿por qué he sido tan, pero tan duro de cerviz? ¿Por qué he sido tan testarudo? Cuando yo sabía que no era lo correcto. O aún también en esa decisión de la vida decimos, Señor, esto es todo lo que quiero para mí, la vida que vos me das. Pero ante la primera circunstancia, ante el primer problema, no estamos preparados para sobrellevar esa situación y nos apartamos del camino. Y después vamos buscando de un lado para otro, queriendo escuchar lo que queremos escuchar. Saben, mis queridos, Dios es un Dios justo. Es un Dios que determina, un Dios que ha trazado una vida para nosotros. Y esa vida no es la que nosotros querramos elegir, porque esa vida es Cristo mismo. ¿Me está entendiendo? Esa vida es Cristo. Esa vida es Cristo. Amén. Aleluya. Somos nosotros llamados a preparar nuestra mente. Nuestra mente tiene que estar en acción, sin importar cuál sea la acción. Dios tiene que tener el primer lugar en todo. Si Él no está en el primer lugar, no le pidas a Dios que haga lo imposible. No se lo pidas. La pregunta es, si Dios hoy te ha hablado, ¿colocarás a Dios en el primer lugar? Si Dios hoy te ha hablado, ¿tomarás la decisión correcta de colocar tu mente en el lugar correcto? De ahora en adelante podrás decirle, Señor, quiero tu vida. ¿Saben? Es importante que rechaces todo ámbito de mentira. Es muy difícil concentrarse o querer meditar en Dios o acerca de Dios en una forma regular si nosotros divagamos. Cuando aceptamos la mente de Cristo, el control de Dios viene sobre nosotros. Amén. El control de Dios viene. Y cuando le decimos, Señor, prefiero meditar en tus caminos. Yo te invito a que hoy consideres esta palabra, que consideres que el Espíritu Santo está en ti, que consideres que Dios está actuando, que consideres que sus caminos son más altos que nuestros caminos y que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Amén. Que consideres lo importante que es estar sujeto a la voluntad de Dios. Yo podría hablarte en esta noche acerca de la autorrealización. Podría hablarte de cómo ser exitoso. Podría hablarte acerca de mensajes acerca de la vida victoriosa, proclamando, o como tantos otros. Pero quiero decirte lo que Pablo enseñó. Él dijo, mi vivir es Cristo. Y en esto debemos pensar. Aleluya. Póngase sobre sus pies en esta noche. Incline su rostro, por favor. Rechace toda mentira del enemigo que haya venido sobre su mente. Dígale hoy, Señor,
Si tú, Señor, hoy nos has hablado, Señor, prepara mi mente, prepara mi corazón, Señor, para una acción mayor, Señor. Que tu control sea sobre mí, Señor. Por favor, ore con sus palabras en el lugar donde está. Que Cristo sea mi vivir, Señor, y que mi pensar seas tú, Señor, cada día. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Padre, nos rendimos ante tu presencia en esta noche y te rogamos, Señor, que esa vida venga a nosotros. Te anhelamos con todo el corazón, Señor, pero tú eres el anhelo más deseado de nuestro corazón. Por favor, ven a nosotros, Señor. Preparamos nuestra mente, preparamos nuestro corazón para que sea un terreno fértil donde la palabra pueda producir. Hay que despojarse de aquellas cosas que nos asedian, de aquellas cosas que son difíciles, pero no son difíciles para cuando el Señor entra, porque Él limpia, barre, hace nueva todas las cosas. Señor, disponemos nuestro corazón para que sea tu voluntad en nosotros. Aleluya.